Amigas y amigos, ya estamos aquí nuevamente para abordar el cuadrante número 4 del libro Las 21 aptitudes de la inteligencia espiritual de Cindy Wigglesworth. Ya hemos hablado de los 3 anteriores y ahora vamos a ver qué contiene el cuadrante número 4, que habla sobre la presencia espiritual. Algo muy interesante, pero no tan fácil de realizar. Vamos a ver por qué. Dice ser un maestro, mentor de principios espirituales, sabio y efectivo. Ella nos dice aquí, en esta aptitud o esta competencia, que cuando nosotros interactuamos socialmente con los demás, estamos influyendo en ellos, pero ellos también influyen en nosotros. Y en esa medida vamos aprendiendo, consciente o inconscientemente. En el ámbito educativo hay un concepto que se llama currículum oculto, el cual nos dice que los alumnos, los estudiantes, aprenden gran cantidad de cosas del maestro que les imparte la clase, pero de manera inconsciente. Es decir, ven su comportamiento, su lenguaje corporal, sus gestos, su lenguaje verbal. Ellos están atentos a todo. Te están viendo cómo te vistes, cómo te comportas, cuáles son tus actitudes. Y en esa medida hay un gran aprendizaje que tiene que ver con el modelamiento inconsciente. Y aparte ya cuando van creciendo los alumnos, pues ya entonces ven otros modelos que de manera intencionada van a tomar para aprender. Predicar con el ejemplo. Dice el dicho popular que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y es así. Podemos hablar mucho, decir mucho de la teoría, pero nuestro ejemplo, nuestras acciones, nuestros comportamientos dicen más que nuestras palabras. O como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. A veces queremos que el vecino cambie, que el compañero cambie, pero nos exceptuamos de ese cambio. Lo primero es lo primero. Deberíamos cambiar nuestras actitudes y comportamientos para que otros a lo mejor aprendan de nosotros. Una persona con inteligencia espiritual, nos dice Cindy, es una persona ecuánime, pacífica, sabia, compasiva, entre otras cualidades. Pero esto no es tan fácil de conseguir, sobre todo cuando vivimos en una sociedad acelerada, llena de estrés, de individualismo, de competitividad, de egoísmo, de envidia, y entonces no es tan fácil llevar una vida espiritual, pero tampoco imposible. Por eso este libro nos propone cómo ir desarrollando paso a paso esas aptitudes o competencias. La aptitud número 18 dice ser un líder, agente de cambio. Comprender a profundidad la complejidad de los grupos, de los individuos, para poder trabajar con ellos. Y en ese sentido, actuar como conciliador siempre, como mediador de situaciones para evitar conflictos. Y también, nos dice la autora, apegarse al principio, al paradigma de ganar-ganar. Este paradigma lo maneja Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En la actualidad, ya no se trata de que en una negociación alguien pierda y el otro gane, sino se trata de ganar-ganar, de no dejar insatisfechos a ninguna de las partes. Se trata de llegar a acuerdos en los que todos salgamos ganando. Y reconocer que existe un proceso natural también de las cosas. Quisiéramos que las cosas sucedieran de manera rápida y expedita, pero a veces no es posible. Entonces tener paciencia para poder esperar de la siembra a la cosecha, porque como dice Desiderata, indudablemente el universo marcha como debiera. Otro aspecto que nos menciona la autora es cómo reaccionas ante un proyecto fallido, ante una situación que no resultó como la esperabas. Si eres reactivo, si le echas la culpa a los demás o si te responsabilizas por lo que te corresponde y además aprendes de ello. Eso es muy importante. También que una persona con un alto nivel espiritual sí puede enojarse, solamente que su enojo tiene que ser justificado. No debe provenir de cuando su ego se sienta amenazado, sino que debe provenir de injusticias sociales o de algunas cuestiones que sea evidente que se está dañando a algo, a alguien, a la naturaleza. Pues es válido el enojo, pero ya es diferente, no es una cuestión justificada. La aptitud 19 nos dice tomar decisiones sabias y compasivas. Debe haber un equilibrio
entre la sabiduría y la compasión. La sabiduría es el conocimiento, la compasión va a ser como el sentimiento. Hay que equilibrar para tomar decisiones equilibradas. Y escuchar al ego, porque nos protege, pero no dejarse guiar por él, sino dejarse guiar por el yo superior o el espíritu. También una estrategia que nos propone la autora es preguntarnos cómo lo vería Jesucristo esta situación, cómo resolvería Jesucristo tal cual situación. Y en ese sentido nosotros podemos de pronto asumir las cualidades de Jesucristo para tratar de resolver la situación, vivir de una manera, nos ponemos en modo superior, ver las cosas desde un nivel más alto de espiritualidad para tomar decisiones, para resolver problemas. Las personas con un gran crecimiento espiritual suelen afirmar que experimentan la sensación de ser guiadas por algo más grande que ellas. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí en lo personal, en ciertos momentos de mi vida, he sentido que puedo fluir de manera libre, tranquila, apacible con las situaciones. Empiezo a lograr objetivos, conozco a las personas correctas, se me dan las cosas y entonces me quedé sorprendido porque fluyo en la vida de manera natural, sin que nada se oponga, nada me obstaculice. Y esto se lo atribuyo a un poder superior. ¿Y esto por qué? Porque debemos estar conscientes que hay una vinculación entre nuestro yo superior con la inteligencia superior, con Dios, con el ser supremo, como ustedes le quieran llamar. La aptitud número 20 dice ser una persona apacible y sanadora. Una persona tranquila no se involucra en chismes, en conflictos innecesarios, no se victimiza, se responsabiliza de su vida y lleva una vida tranquila, conociendo sus límites, sus fortalezas, sus debilidades, sus cualidades. Y también, bueno, de pronto nuestra vibra, cuando no está en la misma vibra de la gente que hace mucho ruido, conflictúa y es reactiva, pues entonces estamos en distintas sintonías y entonces no nos involucramos con ellos, ni esas personas nos involucran en esas situaciones. Marcar muy bien el límite. Con la inteligencia espiritual también nosotros nos ahorramos mucha energía al no conflictuarnos, al no gastar energía en situaciones en las que no deberíamos y tampoco valen la pena. Por ejemplo, muchas de las veces ya tenemos un trabajo por realizar, objetivos específicos, metas, y si hacemos caso a los obstáculos, a los chismes, a las situaciones, empezamos a desgastar mucha energía en hacerle caso a las personas que interfieren adrede muchas de las veces en nuestros planes, y entonces eso nos genera un gasto de energía. Vivir a la defensiva genera un gasto enorme de energía que nos debemos ahorrar cuando tomamos decisiones sabias. Debemos ubicarnos en qué postura, en qué momento, tiempo, espacio estamos, y si en un momento dado nosotros tenemos que cambiar eso y que esté en nuestras manos, por supuesto. Pasar de ser hacedores humanos a seres humanos. Esto es que, pues, la administración eficiente, la economía, nos habla que hay que estar en constante movimiento, hay que hacer muchas cosas, pero también hay que darnos el tiempo de meditar, respirar, tranquilizarnos y sentir que somos seres integrales, que somos seres íntegros y que las cosas que suceden en el medio ambiente no van a provocar conflicto, van a alterar nuestra paz interior. Cuando nosotros tenemos un alto nivel espiritual y queremos tener una presencia espiritual, esa es una presencia espiritual. Y en ese sentido, dejamos de ser protagonistas de todo, ¿no? Querer estar en todo y ser jefes, ser los más importantes. Para un ser espiritual, eso tiene poco sentido. Podemos transitar por la vida con un nivel bajo, con un perfil bajo, pero estar incidiendo en cosas importantes para uno mismo y para nuestros seres queridos y para los seres que nos rodean. Podemos estar incidiendo de manera importante en sus vidas. Esa es parte, pues, del liderazgo. Finalmente, la aptitud número 21 dice estar alineado con las fluctuaciones de la vida. Nos dice que muchas de las veces nosotros hacemos planes, definimos los rumbos, pero la vida no es causa-efecto lineal. La vida tiene una multiplicidad de factores que inciden en nuestros planes. Entonces nosotros debemos desarrollar la capacidad de adaptación
que es una característica de las personas inteligentes, al medio ambiente para poder fluir de manera correcta, de manera adecuada y poder seguir avanzando, aun con todo y eso. Requerimos para ello escuchar nuestro cuerpo, nuestra intuición, sensaciones y tomar decisiones en consecuencia. Es muy importante esto porque mientras nuestro cuerpo esté sano, también nosotros podemos tener una mente más lúcida, más abierta a las situaciones, más inquisitiva. En el taoísmo, nos dice la autora, dicen que el maestro no hace nada, pero no deja nada sin hacer. Y esto se refiere pues a hacer lo correcto, aunque sean acciones pequeñas, en el futuro tienen grandes resultados. Y no estar haciendo mucho que no tenga un efecto significativo. Es como la ley de Pareto, ¿no? El 80-20. Te enfocas en el 20% de las cosas que son importantes, relevantes, que van a tener un efecto importante, y dejas en un segundo plano el 80% restantes. Finalmente nos dice la autora que ser una persona con presencia espiritual es estar en sincronía entre el yo superior, el yo humano y la inteligencia superior o ser supremo. En esa medida en la que tengamos congruencia, vamos a vivir de menos con paz interior. Hasta aquí hemos abordado los 4 cuadrantes que nos maneja Cindy Wigglesworth de las 21 aptitudes de la inteligencia espiritual. Estas aptitudes se pueden desarrollar, se pueden llevar a mayor concreción cuando las trabajamos en un taller. A mí me gusta bastante este libro como para desarrollar un taller en el que se pueda llegar a lo concreto, poder trabajarlo de manera vivencial, 20-25 horas, y entonces sí poder consolidar estos conocimientos. O para cualquiera de ustedes que se dedica a la capacitación o que le interesa hacerlo, este libro es una excelente guía para trabajar las aptitudes o competencias espirituales. Pues bien, nos vemos en la próxima.